En 1996, 5 mujeres cambiaron la música pop para siempre. Girl Power, Wannabe, el fenómeno más grande de los 90. Pero detrás de los conjuntos coordinados, los colores y los apodos, había una historia que nadie iba a contar. No en ese momento, no en esa época, no con lo que significaba en aquel entonces. 23 años después, Mel B abrió la boca en cámara y el mundo entero lo procesó en tiempo real. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Geri Halliwell dejó las Spice Girls de un día para otro sin decirle nada a nadie justo en el cumpleaños de Mel B? Yo también me lo pregunté y hoy les cuento todo lo que se sabe, lo confirmado, lo que dejaron escapar sin querer y la canción que lo dijo todo antes de que alguien abriera la boca. Hola mis melones, y en este mes del orgullo les traigo el especial de las Spice Girls. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. Para quien llegue sin contexto, las Spice Girls fueron el grupo femenino más exitoso de la historia. 5 mujeres británicas que debutaron en 1996 con Wannabe. Y en cuestión de meses tenían al mundo entero cantándoles. Victoria Beckham como Posh Spice, Emma Bunton como Baby Spice, Melanie Chisholm como Sporty Spice, Geri Halliwell como Ginger Spice y Melanie Brown, es decir, Mel B, como Scary Spice. 5 personalidades completamente distintas que funcionaban juntas como un imán. 2 años de gira mundial, millones de discos vendidos, una película Spice World y una presencia cultural que todavía hoy se siente. Y en el centro de todo ese caos glorioso había 2 mujeres que se movían juntas, de una forma que la prensa notó desde el principio. Mel B, la más explosiva del grupo, Geri, la más ambiciosa. Inseparables desde el primer día, las que más peleaban, las que más se buscaban, las que más viajaban juntas. Eso en los 90 se llamaba amistad, hoy lo llamamos de otra forma. Para entender lo que pasó entre Mel B y Geri, hay que saber cómo empezó todo. En 1994, cuando las Spice eran solo un proyecto en formación, las 5 integrantes se mudaron juntas a una casa compartida en Maidenhead, Berkshire, sin fama, sin dinero, sin saber si iba a funcionar. Y ahí fue donde Mel B y Geri construyeron algo que iba más allá del grupo. Según lo que la propia Mel B contó años después, fue en esa época, en esa casa, en ese caos compartido de 5 mujeres construyendo algo desde cero, donde pasó lo que pasó. Y lo que me parece importante decir aquí es que no estamos hablando de 2 desconocidas. Estaban viviendo juntas, compartiendo el mismo espacio todos los días, construyendo el mismo sueño. Este tipo de intimidad crea cosas, a veces amistades para toda la vida, a veces algo más. Y a veces las 2 cosas al mismo tiempo. Durante los años de auge de las Spice Girls, la prensa británica tenía los ojos puestos en todo, y lo que veían con Mel B y Geri era difícil de ignorar. Viajes juntas, solas, a Fiji, Portugal, España, Sri Lanka, Antigua, Maui, no en grupo, las 2 constantemente. En cada foto del backstage, en cada evento privado, en cada momento que no estaba planeado para las cámaras, Mel B y Geri aparecían juntas. La prensa lo llamaba amistad. Nadie tenía otro lenguaje disponible en ese momento, o si lo tenían, no era uno que pudieran usar sin consecuencias. Y hay algo que la comunidad ha señalado durante años y que resulta imposible ignorar cuando se pone en perspectiva. Geri Halliwell nunca tuvo una relación larga y seria durante la era Spice Girls. Ningún novio estable, ninguna historia de amor pública. Pero sí tenía a Mel B en todos los viajes, en todos los momentos importantes, en todas las fotos que no eran de trabajo. Mel era el novio de larga duración que nadie nombraba. Eso lo dijo la comunidad, yo solo acá estoy repitiendo. En 1997, las Spice Girls lanzaron Viva Forever, el último sencillo del grupo como quinteto, y los propios productores de la canción, Matthew Rowe y Richard Stannard, confirmaron que en el libro de Spice Girls Revisited de Geri Halliwell fue la principal autora de esa letra. Geri la escribió, Geri la cantó y Geri la dejó grabada para siempre. La letra habla de un amor que se guarda en secreto. Los sentimientos se despliegan, nunca serán vendidos y el secreto está a salvo conmigo. Y en ningún momento de la canción aparece un él. Cuando escuchas Viva Forever, sabiendo lo que sabes ya no suena igual. Suena como lo que probablemente fue.
una despedida, una mujer diciéndole algo a otra mujer de la única forma en que podía decirlo en ese momento. En código, en música, donde el secreto estuviera a salvo. El 31 de mayo de 1998, en plena gira mundial, Geri Halliwell desapareció. No hubo reunión, no hubo conversación, no hubo despedida. Se fue a casa de su hermano, en Francia, y mandó a su abogado a leer el comunicado. Diferencias creativas. Las otras 4 Spice Girls se enteraron como se enteró el resto del mundo. Victoria Beckham escribió después que Geri era una de sus mejores amigas y que se fue sin decir una palabra. Que lo que sintió fue rabia por todo lo egoísta que fue y luego traición. Mel B lo describió como devastador. Cuando Geri dejó el grupo fue terrible. Fue mi cumpleaños, sin decirle nada a nadie. En su cumpleaños, Geri se fue en el cumpleaños de Mel B, sin decirle nada, sin una llamada, sin una nota. Y en su propia memoria publicada en el 2002, Geri escribió esto sobre su salida. He amado y he perdido. Me rindo. Mi corazón se está rompiendo. No nombró a nadie, no explicó nada, pero el timing lo dijo todo. Porque semanas antes de que Geri se fuera, Mel B se había comprometido con su entonces novio. La comunidad llevaba años conectando esos puntos y es difícil argumentar que no tiene sentido. Durante más de 20 años nadie lo confirmó, ni Mel B ni Geri. Las preguntas llegaban en cada entrevista y las dos esquivaban con la misma habilidad. Hasta marzo del 2019. Mel B estaba en el programa Life History de Piers Morgan y Piers le preguntó directamente, ¿dormiste con Geri? Así, de esa manera. Mel B sonrió, asintió y dijo, ella me va a odiar por esto, porque ahora es muy elegante con su casa de campo y su marido. Pero es un hecho, simplemente pasó. Nos reímos y ya, éramos mejores amigas, solo pasó. Y luego añadió, y espero que cuando le pregunten a Geri, que espero lo hagan después de esto, no lo niegue, porque fue algo divertido. 20 años de preguntas esquivadas, de rumores sin confirmar, de la prensa dando vueltas alrededor de algo que todo el mundo intuía, pero nadie podía nombrar. Y Mel B lo dijo en 3 frases, sin drama, sin preparación, como quien finalmente puede respirar. Mel sí estaba en el público cuando pasó, y cuando Piers le preguntó si sabía, dijo simplemente no sé nada. A lo que Mel B respondió, como sea Mel. Eso también lo dijo todo. ¿Nunca has tenido Netflix, Disney Plus o HBO porque siempre te parecieron un lujo o muy costosos? O peor, las tienes pero sigues pagando el precio completo? Porque desde que descubrí GGPic, yo ya no lo hago. GGPic es una página donde consigues suscripciones de Netflix, Disney Plus, HBO Max, Crunchyroll, con pagos mensuales y hasta anuales, a precios que cuando los ves, dices, ¿es en serio? Y sí, es en serio. Lo que pagas normalmente por un mes en GGPic te puede alcanzar para el año completo, casi de regalo, sin exagerar. ¿Y sabes lo que eso significa? Que ya no tienes excusa para no ver 23.5, Wall Store Sotso, Reverse for You, Affair, todo ese contenido que llevo recomendándoles acá en el canal. Y no es solo plataformas de streaming, también tiene videojuegos como The Last of Us, Cyberpunk, Elden Ring, monedas para Fortnite, Roblox, Free Fire, Call of Duty y hasta ChatGPT Plus y otras IAs. Hay tanto que de verdad te digo, entra al link y explora todo lo que tiene, porque yo misma me sorprendí cuando vi todo lo disponible. Yo ya no volví a pagar precio completo, no tiene ningún sentido cuando existe esto. Y si entras con mi link, tienes el 10% de descuento adicional. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Días después de la entrevista de Mel B, el representante de Geri publicó un comunicado. Ha sido muy decepcionante volver a leer estos rumores, especialmente en el Día de la Madre. Lo que se ha reportado recientemente simplemente no es verdad y ha sido muy doloroso para su familia. Negación oficial, palabras del equipo, no palabras de Geri. Y la ironía es que en el 2003, mucho antes de la entrevista de Mel B, Geri estuvo en el programa de Howard Stern y dijo que había tenido sexo con una mujer una vez y que se dio cuenta rápidamente de que no era lo suyo. Esto de que no era lo suyo, sinceramente, no lo creo. Una mujer, una vez en los 90, la misma época de las Spice Girls, la comunidad hizo la matemática. Y luego vino la fiesta de los 50 años de Victoria Beckham.
en el 2023. Todas las Spice Girls estaban, y según fuentes presentes, cuando Mel B intentó acercarse a Jerry para hablar, Jerry literalmente se alejó. Y para la foto grupal, Jerry se colocó lo más lejos posible de Mel B. No hubo pelea, no hubo escándalo, solo ese frío particular que tienen dos personas que saben exactamente lo que pasó. Y una de ellas todavía no está lista para que el mundo lo sepa. Y llegamos a lo más reciente. En el 2025, Mel B se casó con Rory McPhee. Una celebración, un día importante. Emma Bunton estuvo. Las demás mandaron sus felicitaciones. Jerry no fue, no mandó un mensaje público, no publicó nada en redes, silencio total. Y eso en el mundo de las celebridades, donde cualquier excusa sirve para un post de apoyo, el silencio de Jerry habló más que cualquier comunicado. Lo que pasó entre Mel B y Jerry empezó en una casa compartida en los 90s, cuando nadie estaba mirando, y terminó, o al menos se complicó para siempre, cuando Mel B decidió contarlo en cámara en el 2019. No porque lo de 1996 fuera terrible, sino porque Jerry construyó una vida en la que ese capítulo no tenía cabida oficial. Y Mel B, siendo Mel B la más honesta, la más directa, la más imposible de callar, lo dijo igual. Arranqué este video preguntando por qué Geri Halliwell dejó las Spice Girls en el cumpleaños de Mel B sin decirle nada a nadie. Y después de todo lo que vimos, los viajes juntas, los años sin novios oficiales, Viva Forever y su letra sin un L, la salida en el peor momento posible, la confesión de Mel B en el 2019, el frío en la fiesta de Victoria Beckham y el silencio en la boda del 2025, yo creo que la respuesta ya la tienen. No lo van a confirmar oficialmente. Geri tiene una vida construida sobre ciertas narrativas y no está dispuesta a moverla. Eso también se entiende. Pero hay algo poderoso en esta historia, más allá del chisme. Y es esto. En los 90, dos mujeres vivieron algo real. Lo tuvieron que guardar en silencio y una de ellas lo expresó en una canción que el mundo entero cantó sin saber de qué hablaba. El secreto está a salvo conmigo. Y 25 años después, ya no está tan salvo. Y cuéntame, mis amores, en los comentarios, ¿sabían de esto o este video las tomó por sorpresa? ¿Quieren que siga con este tipo de series, con este tipo de narrativa? Me lo dejan en los comentarios. Si tienen algún chismecito que quieran saber a profundidad, ya saben que siempre les estoy leyendo. Y si llegaron hasta el final de este video, por favor, me dejan un chile, me dejan ahí un spice, una cosita así fogosa que pique. Y Gaby, ¿dónde estás reaccionando a las series GL, a las películas? Si queremos ver conciertos, ¿dónde lo estás haciendo? Pues mis reacciones están aquí. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada. Dejen un lindo like, compartan si les gustó este video, por favor. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau, se te quiere.